La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayurak y Guamaitlán. Daniel Gagliardo en Mar del Plata. Sábado, 4 de noviembre de 2023. Encuentros de profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. La transición planetaria se acelera, orientada hacia la trascendencia de la ley de karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior o ley de ciclos. Las señales inequívocas de autodestrucción por parte de la humanidad que conformamos son percibidas por quienes viven el despertar espiritual y transitan la vocación interior en acercamiento a su propio cosmos interno. En estos encuentros con Daniel Gagliardo y en base a las consultas aportadas por el público asistente, se busca profundizar la actual situación universal planetaria, así como también ampliar las orientaciones que facilitasen la conexión del ser con su propia fuente espiritual y cósmica. Algunas de las temáticas que suelen tratarse en estos encuentros son Operación Rescate, Evacuación, Transmigración y Destino de los seres de superficie, la cosmosofía aplicada, ser prácticos espirituales, la transformación de la conciencia y la senda del servicio, alimentación evolutiva como reflejo de nuestra aspiración a lo superior, los caminos hacia la armonía y el equilibrio, junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. Sábado, 4 de noviembre, convocatoria 15 horas, inicio 15:30 horas. En Hotel Etoile Esencia, Santiago del Estero, 1869, entre Rivadavia y Belgrano, Mar del Plata. Contacto Facebook e Instagram, UXIM Mar del Plata. Mail, uximmardelplata@uxim.org.ar. Teléfono, WhatsApp y Telegram, más 549 11 67 13 83 94. Se ruega puntualidad. La entrada es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. www.uxim.org.ar.
Para comenzar este programa, vamos a leer un versículo del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo en su página 40. Si las contribuciones que se les ofrecen hoy les parecieran impracticables, solo deben pensar que, más impracticable aún, debería ser la posibilidad de existencia bajo el estado en que este orbe se encuentra. Si se les figurase entonces que lo que se preanuncia para un futuro cercano sería como esperar la realización de un difícil milagro, no hay más que mirar las condiciones actuales de forzada supervivencia para entender la factibilidad de ese tipo de milagrosa manifestación de la ley. La cortina musical de este programa está basada en la obra de nuestro hermano Nikashnok, Hacia adentro y hacia arriba. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. El verdadero servicio necesita ausencia de ansias de protagonismo y reconocimiento. Promotor y artífice del servicio es el ser interno, quien interpreta aquello que la vida única va proponiendo a la propia alma, como principal aporte a ejecutar, destinado a la asistencia de este universo planetario. Para poder colaborar con esto, la personalidad necesita de desapego, renunciamiento a sus propias ópticas y pareceres, olvido de sí misma. Solo de esa manera el ser puede marchar al encuentro de necesidades genuinas, aquellas que antes no podía vislumbrar o discernir por estar en búsqueda de aquel espacio en el contexto de la gratificación o comodidad mediante el libre albedrío, determinando el perfil de su participación. Página 11 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 4, Ley de Servicio, Daniel Gagliardo. Presentamos el título del tema central que vamos a profundizar en el día de hoy, Entender cuál es el camino. Es el programa número 4 que estamos pudiendo hacer con el estudio que Gagliardo ofreciera en Sierra del Cielo el 17 de julio de 2021. Primer bloque. Tenemos una tarea diferente para hacer. Daniel Gagliardo continúa hablando sobre el mal uso del libre albedrío de nuestra humanidad, que eso se terminó de hablar en el programa anterior. Y luego preguntan si los cambistas del templo están hoy encarnados. Escuchamos, tenemos una tarea diferente para hacer. Nosotros, con esta compulsividad de conejos que manifestamos, que ejecutamos, de traer seres al mundo como si cada uno pudiera elegir la cantidad que quiere. Otro porque quiere tener 7 hijos, otro porque quiere tener 3. Yo quiero tener el varoncito, ya tengo 4 nenas, hasta que no tenga el varón no paro. Esa mentalidad de conejo reproductivo ha hecho que nuestro planeta esté saqueado, vampirizado. Y si a eso le sumamos, como decíamos antes,
la alimentación en base a cadáveres que está destruyendo el planeta a través de los agronegocios, del corrimiento de las fronteras rurales. Todo eso no sirve. Es un paradigma, un modelo que no sirve, no sirvió nunca y menos sirve ahora. Entonces nosotros, aunque seamos minoría los que estamos un sábado utilizando el tiempo y la energía de nuestra vida tratando de profundizar eso, tenemos una tarea diferente al de las masas que están siendo llevadas como ovejas para todos lados. Hay publicaciones de todo tipo con distinto tipo de orientación. Lo que sí, también comprobamos que, como en todo, hay una cantidad de cosas que son inverosímiles, que son descabelladas y las están tratando de vender como ciertas. Como decíamos hace un rato acá, todo lo que estamos diciendo, si no le cierra, tírenlo. No se queden enganchados con esto. Pero si realmente le cierra, profundicen. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aprender a profundizar en aquellos aspectos que la realidad presente frente a sus narices. Y para mí puede ser un método, una forma, una manera, y para aquellos otros otra. Pero lo importante es que entendamos que acá no hay teorías conspiranoicas sin sentido. Que se entienda, quieren tergiversar un aspecto de la realidad haciéndole creer que son simplemente fantasías extremistas de una cantidad de tontos que no tienen nada que hacer con su vida. Esto existe. ¿Cuál sería la salida? Reciclar. ¿Y por qué el poder mundial, teniendo tanto material disponible que se puede reciclar, no recicla? Porque es un negocio de muchos. Porque en el reciclado hay que incorporar especies de cooperativas universales para rescatar lo que está difuminado en el planeta. En cambio, con la megaminería, el fracking y todo lo demás, van, rompen y trabajan en el lugar. Se hacen estas corporaciones de la materia prima de inicio, la acaparan, manipulan sus precios y las aplican a la industria. En cambio, si ellos reciclaran, tienen que darle de comer a muchos, porque la cadena de lograr verdaderos efectos de reciclaje, cadenas reales de reciclaje, involucra darle de comer a mucha gente. Si realmente aquí se reciclara, del 100% del extractivismo solamente quedaría el 4 o 5%. Imaginen un planeta que con un extractivismo de 100% de repente pasa a extraer solamente el 3 o el 4% de lo que venía extrayendo. Sería un paraíso de golpe. Pero no quieren eso. Quieren agotar todas las instancias. Entonces, con lo poco que queda para extraer, hay que reducir la población mundial y listo. Y siguen manejando de modo directo de la fábrica al consumidor, del yacimiento a la industria. Ellos manipulan los precios de los metalíferos, los precios de todo. Los precios son los que ellos ponen. Cuando sos egoísta, pensás que la podés manejar. El egoísta cree que la puede manejar. Como está en una posición de poder, cree que él la puede manejar porque está por sobre encima de todos. ¿Sabés qué piensan? Si ese pobre diablo que está abajo de una chapa en una villa sigue viviendo, ¿cómo yo con todo el poder no voy a poder vivir? Ese es el pensamiento poderoso, omnipotente, perverso que tienen. Si la mayoría que está en la pobreza o en la indigencia puede seguir tirando día a día, se puede seguir despertando todas las mañanas, yo que tengo todas las palancas del poder, de los bienes materiales, el tráfico de influencias, yo la puedo hacer como quiero, cuando quiero, hasta cuando quiero. Entonces no tienen una concepción ni altruista, ni solidaria, ni profunda, ni objetiva de lo que pasa en el planeta. Porque esa gente es como la reina que dijo, si no tienen pan que coman torta, porque ella tenía torta si no tenía pan. ¿Entienden? Muchos más. Ojalá hubieran sido la misma cantidad de los mismos, porque los hubiéramos podido neutralizar un poco. Quiere decir que los que no eran cambistas se terminaron haciendo cambistas. Por esto esta humanidad está en la situación en la que está. En ciertas etapas de la humanidad, quienes tenían un problema grave eran aproximadamente un 50 o un 60%. En este momento, el 90% de la humanidad padece de egoísmo crónico, de indiferencia crónica, de competencia crónica, de materialismo salvaje. Solo un 10% aproximadamente, con distintos niveles de conciencia y poder de comprensión, se salen de ese parámetro, pero no se salen todos acá,
en el top. Algunos se salen con lo justo de ese 10%, y dentro de ese 10% hay un porcentaje muy pequeño que tiene más claridad y entiende qué está pasando y lo que habría que hacer. Entonces, esta humanidad tiene muy pocas posibilidades, como conjunto, como cultura, como civilización, de superar esta situación. ¿Y dónde nace esa gran diferencia? ¿Dónde nace esa gran diferencia de lo que ellos piensan y lo que tenemos que pensar los comunes, los mortales comunes? Nacen en que ellos generan condiciones de tal tipo, modo y tenor, que lo único que puede pensar la gente es cómo sobrevivir. Mientras que ellos generan las condiciones para que vos pienses solamente eso. Entonces, lo que ellos piensan nunca lo vas a estar pensando vos, porque vos estás pensando cómo vas a comer mañana. El otro está pensando cómo va a pagar la cuota del departamento. El otro está pensando tal cosa. Entonces, generan patrones generales de atención que no son los de ellos, porque ellos precisamente tienen centrada su atención en mantener actualizada los condicionamientos para el resto. Entonces es muy claro en lo que piensan, en lo que nosotros no podemos pensar nunca porque estamos ocupados de otra cosa. ¿Entiende? Ellos piensan en algo y piensan en una proyección, en una perspectiva que es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos pueden pensar cómo van a mover teclas dentro de 15 años, y lo están pensando así, dentro de 15 años, porque para ellos comer mañana no es problema. Pero vos no podés pensar en perspectiva para dentro de 15 años porque vos tenés que comer mañana y no sabés si comes mañana. Entonces, esta es la gran diferencia. Ellos generan las condiciones para que uno se ocupe como un animal de ver qué come, como un animal a ver si llega mañana, a ver si va a conseguir el turno del médico que llamó para pedir un turno y le dijeron que el doctor no atiende hasta dentro de 30 días. Cuando ellos les sale una urticaria y viene el equipo médico a la cama, sacan todo, hasta bloquean la calle para que paren las ambulancias porque, no sé, les salió un granito que es sospechoso. Ellos viven en otra dimensión, la dimensión del puro egoísmo. Pero a partir de ese puro egoísmo nos fabrican una realidad a través de teclas que tocan, que tienen tanto impacto sobre nuestra conciencia que nos impiden saber en qué están pensando ellos. ¿Sabes por qué en el fondo son tan light? Porque si pudieran harían lo mismo. A ver, los políticos salen del cuerpo de la humanidad que conformamos, no vienen de Marte, no vienen de otro lado, salen de la basura que nosotros estamos intentando barrer continuamente bajo la alfombra, y cada uno tiene su alfombra, chica, grande. Son pocos los que no tienen alfombra para barrer abajo. ¿Por qué? Porque la gente sabe que si hace ciertas cosas abiertamente puede ir presa, puede perder el aprecio familiar, pero si tuvieran el poder de, la alfombra sería el Aconcagua, con todo lo que tendrían barrido abajo. Y ellos salen ¿de dónde? De esa masa crítica humana, con una cultura terriblemente involutiva, que es la nuestra propia civilización, salen de ahí. No importa si hablan suizo, no importa si hablan alemán, no importa si hablan francés, lunfardo, español, japonés, salen de ahí. Todos salen de ahí, ¿entienden? Entonces, ¿de qué nos asombramos? Estamos continuamente hablando en estas charlas del gran esfuerzo que a veces tiene que hacer la conciencia para estar atenta y no aflojar, del gran esfuerzo que tenemos que hacer para poder sintonizar nuestra propia esencia interna, alinearnos a nuestra esencia interna y a partir de esa esencia alineada con nosotros, de esa sintonía, poder actuar. Pero esta gente no piensa en la alineación interna, no piensa en la ley espiritual para ser ensayada, cumplida. Eso es cosa de románticos o de estúpidos como nosotros, ¿entiende? Uno en esos lugares vale por las tretas que aprendió a hacer y que pudo aplicar sin que lo agarren, no por otra cosa, ¿entienden? La mayor parte de las personas, inmaduramente, aún elige cómo y dónde servir, prescindiendo de apertura para percibir hacia dónde serían llevados por la energía de la propia conciencia interna, ensayando disponibilidad, entrega y obediencia hacia aquello que la vida única confiaría a su conciencia como campo de servicio.
Desgarrador es para la personalidad olvidarse de sí. Solo un grado de comunión interna puede aportar a la conciencia externa las herramientas para vivir con alegría esa respuesta cósmica a las necesidades. Página 11 y 12 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de su cuaderno número 4, Ley de Servicio, de Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Puente 3. Volviendo del silencio musical, vamos a leer un versículo de la página 24 del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Aquellos que acusan de extremistas a quienes buscan permanecer entregados a la asistencia del plan evolutivo sin reservas, no suelen percibir que ellos representan las antípodas, pues los que, según ellos, pecan de exageración, modelan su carácter en las fraguas del fuego interno, encontrando, paulatinamente, sereno equilibrio para la expresión de la energía del servicio. Mas, los inquisidores, en sus propias vidas y hogares, se dan cita con ambos señores, denominando camino del medio al producto de su narcotizante tibieza. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás?
otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy que titulamos Entender cuál es el camino. Este segundo bloque se titula Magia negra y roja en este planeta. Y otro tema también, alimento para las aves. Escuchamos entonces a Daniel Gagliardo. La realidad es que en este planeta la magia existió siempre. Sobre todo empezó a recrudecer desde la época Atlante para acá. Los atlantes eran grandes magos y kármicamente nuestra civilización posatlante o adámica también tiene una gran cantidad de magia actuando continuamente, solo que están tapados por otro tipo de apariencias. Las vestimentas con que se tapan estos magos, se cubren estos magos es otra. Pero en realidad los grandes magos atlantes, reencarnados en nuestra actual civilización, están en las cúpulas de poder. Y esas cúpulas de poder no renuncian a las prácticas de magia negra, de magia roja. Magia blanca no practican esas cúpulas de poder, pero sí practican lo que se podría entender como magia roja o magia negra. Entonces, la magia roja es la magia, por decirlo de algún modo, para que se entienda lo que estamos hablando, que se vende y se compra como un producto. Vos agarrás, querés hacer un cierto tipo de experiencia mágica en vos o en los demás, con un fin determinado, contratás a un mago rojo. No se publicitan así magos rojos, pero hay todo un mercado de la magia, por el cual estos magos hacen sus negocios, siguen teniendo su influencia, su poder. Entonces te conseguís un mago rojo, le pagás con un fin determinado y el mago rojo va a hacer uso de su experiencia, quiere decir de movilizar su voluntad a través de fuerzas mágicas para conseguir el resultado por el cual vos le pagaste. Está el mago negro que excede eso, no necesita a alguien que le pague. El mago negro trabaja egoístamente en grandes logias negras para obtener el poder más elevado, más profundo y efectivo sobre la vida planetaria. Trabajan para dominar la vida planetaria. Entonces, en las cúpulas de poder, que es desde donde se dirigen los piolines de la vida planetaria, están instalados todos los magos negros, o casi todos, y una gran cantidad de magos rojos. El emporio de la magia negra en este planeta está en Inglaterra y por extensión Estados Unidos y otros países, también Alemania. Suiza tiene una gran cantidad de magos negros.
Hay gente que dice, en Brasil hacen macumba. Son unos bebés de pecho. Son unos bebés de pecho. Imaginen comparar a las grandes logias de magia negra de Inglaterra, de Suiza, de Estados Unidos, con lo que van a hacer macumba a la playa de Brasil o en algún terrario de Brasil. Entonces, estos seres siguen trabajando, manejando todos los hilos, y como no se publicitan como magos negros y rojos o como logias mágicas, se las conoce como el nuevo orden mundial, el poder mundial. Ellos trabajan de ese modo. Esto es magia física, quiere decir, es manipulación de componentes físicos con un fin determinado, asociado a la magia psíquica que aplican para generar el miedo y poner a disposición la magia física que vamos a ir a comprarles desesperado pensando que nos van a salvar. Esto es lo que está pasando. Exacto, la magia se basa en encontrar candidatos que puedan ser vencidos a través de proyecciones de la voluntad del mago. Entonces, lo que está pasando es que nosotros casi somos como especies de masoquistas en realidad. Este es el problema. Entonces, generan una falsa necesidad. Bien, esto genera un estrés. 1 año y medio ya, 1 año y pico que vamos con esta historieta. Esto genera un estrés tremendo. Y las personas que no están realmente fundamentadas en el equilibrio, en la armonía que puede dar la relación con su propia vida espiritual, son las víctimas preferenciales, directas, inevitables de toda esta manipulación. Porque los seres hasta ahora se sentían bien distrayéndose, satisfaciendo placeres, deseos, comodidad, algunos confesables y otros inconfesables. Y al estar ahora en su departamento, en su casa, sin poder salir, están en abstinencia del consumo de fantasía, ilusión, comodidad, deseos. Y esto lo podemos ver continuamente en lo que la gente manifiesta, cómo lo vive. Hay gente que vivió en Babi hasta ahora y recién ahora le baja la ficha de que se le terminó el recreo. Bueno, pero si zafo soy libre otra vez. Ese será el pensamiento entonces. El pensamiento mágico, si zafo soy libre otra vez. El grano cocido no los va a matar. Pero, ¿qué pasa? El grano cocido ya liberó gran parte del principio activo sutil. El metabolismo que tienen los pájaros es muy acelerado. Quiere decir, entre el momento de comer y el momento de largar los excrementos es un margen muy, muy cortito de tiempo y tiene unos ácidos gástricos muy fuertes. Quiere decir que si ellos tienen ese metabolismo tan acelerado, unos jugos gástricos tan fuertes, necesitan comidas con gran vitalización que para nosotros serían imposibles, pero para los jugos gástricos de ellos y para los mecanismos sutiles etéricos de captación de energía son necesarios. Entonces, eventualmente, ellos pueden comer algunos granos cocidos, pero no podemos predisponer una alimentación cocida continua para ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros rescatamos aves de corral, tenemos grandes extensiones donde las aves viven prácticamente en libertad. A veces hay sobras de cocina que están cocidas, otras están crudas, pero aparte les damos continuamente granos que no están cocidos, continuamente. Entonces, ese porcentaje de cocido que comen no le trae ningún tipo de problema. Pero si nosotros solamente a esas aves que rescatamos le diéramos alimentos cocidos como los necesita el ser humano, ellas comenzarían a vivir un proceso de desvitalización, porque están preparadas para comer los alimentos como los encontrarían en la naturaleza. Nosotros empezamos gradualmente a sutilizar nuestro aparato digestivo, nuestro cuerpo etérico, y los ácidos gástricos que tenemos son muy diferentes al de un ave. Entonces, sería mejor no hacerlo. Ahora, entre que un ave no tenga comida y uno le dé un puñado de comida que estuviera cocida, bien, darle el puñado cocido. La ventaja que pueden tener en ese caso, aquí en este centro, es que nosotros cocinamos lo justo, los alimentos. Somos veganos, para que se entienda el tipo de alimentación, es más que vegana, pero le llamamos vegana para que se entienda. Nosotros somos veganos, desde la fundación de este centro, el centro es vegano,
los que estamos aquí somos veganos. Entonces, el alimento se cuece, se prepara en su punto justo. Entonces, es muy diferente a un arroz que se hirvió, después lo colaron, que no le sirve ni al humano que lo va a comer, que un arroz integral que se puso en proporción justa con el agua, cuando está a punto ya está seco, no hay colada, no se pierden minerales. El arroz, a medida que termina de cocerse con el fuego apagado, va reabsorbiendo los minerales que estaban en el agua. Entonces es muy diferente. Incluso entre alimentos cocidos hay algunos que pueden ser desastrosos para la salud y otros que pueden estar hechos adecuadamente. Por suerte, la parte cocida que va para esos animales tiene un tratamiento óptimo. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel Gagliardo y vamos a leer 2 versículos de la página 49 del libro Mensajeros del Fuego. Cuanto más sofisticados se tornen sus medios de comunicación y el propósito de los mismos no sea otro que una enferma interacción, más padecerán la desarticulación que se avecina en este universo planetario. Aquellos que no han dado ciertos pasos no dispondrán de lo que será requerido. Muchos, al llegar los momentos, confundidos, adorarán sombras revestidas con hurtados y opacos destellos de luz. Solo quienes hubieran encontrado el camino hacia la propia esencia reconocerán el fluido solar donde sea que él se exprese. Wionach interpreta en guitarra su obra Camino Único.
No deberíamos en ningún momento confrontar con fuerzas involutivas llevados por la capacidad de reacción presente en nuestros cuerpos, mental y emocional. Nuestro trabajo no es ese. Si vamos a la confrontación de fuerzas involutivas, no vamos a colaborar con nuestra purificación. Solo lograremos demorarla y tornarla más intensa. Combatir con esas fuerzas es identificarnos con la capa psíquica planetaria. Entrar en aquel juego de fuerzas albergado en ellas hará que nuestra purificación quedase relegada e inestable. Seguiríamos sumando impurezas al no poder responder ante aquellas fuerzas materiales y caóticas en alineación, sintonía y obediencia para con nuestra conciencia espiritual. De la página 6 y 7 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, en su cuaderno número 4, Ley de Purificación, de Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del programa de hoy que habíamos titulado Entender cuál es el camino. Y este último bloque titulamos Fuerzas involutivas. El secreto es transformarse. Una persona pregunta por qué las fuerzas involutivas primero pagan y después dejan de pagar. Escuchamos a Gagliardo. Sí, claro. Las fuerzas involutivas, como todo aquello que vive de un proceso que no es altruista y que es interesado, buscan cómplices. Y la mejor manera que tienen esas fuerzas de encontrar cómplices es dando algo a cambio. Porque la ley de la complicidad es, yo soy tu cómplice si recibo algo a cambio. Si todo es para vos y nada es para mí, no voy a ser tu cómplice, busco a alguien que me beneficie. Cuando el ser humano está en una etapa muy egoísta, opera en todo con esa perspectiva filosófica de sacar provecho. Estas fuerzas saben, por experiencia propia, aunque no conocen la luz interna, porque estas fuerzas operan hasta el nivel mental inferior, estas fuerzas tienen un reino que va desde el etérico físico, pasan por el astral emocional y llegan al mental inferior. Ni siquiera, por incompatibilidad vibratoria, pueden alcanzar el mental superior, lo que es la mente subjetiva. Entonces, en ese reino tridimensional, estas fuerzas saben cómo ganar cómplices o adeptos. Lo saben perfectamente. Como una persona egoísta sabe cuándo simpatizar con alguien a pesar de que es egoísta, porque acciona mecanismos que el egoísmo le permite para lograr algo más de lo que está entregando. Entonces, estas fuerzas tienen ese mismo principio egoísta que lo alimentan en nosotros y que lo personifican. Ellas dan primero para después obtener más de lo que dieron. ¿De qué se alimentan estas fuerzas? Del miedo, de la frustración, del desequilibrio, de la desarmonía, del egoísmo, de la falta de altruismo y de solidaridad. Estas fuerzas son
realmente la personificación de la voluntad materialista. Entonces, cuando entregan transitoriamente, lo que significa cuando responden al deseo del que está pidiendo, todo en el marco kármico, porque nada está fuera de la ley de karma. La ley de karma las utiliza en ese contexto para generar condiciones evolutivas, quiere decir aprendizajes, aunque sean traumáticos. Entonces, llega un momento que dejan de responder a la solicitud de aquel que se tornó cómplice para llegar al postre, que es cortarle el suministro de lo que venían dando para que entonces el otro entre en colapso absoluto. Al entrar en colapso absoluto les da su principal alimento, que es la ira, el miedo, la inseguridad, la venganza, el dolor, la decepción, la desilusión. Todas esas energías las alimentan brutalmente. Entonces lo tienen hecho un trapo de piso y es como una vaca lechera continuamente atada al poste para dar leche. Porque una persona que llega a ese estado difícilmente se reponga. Y todo el tiempo que le quede de vida, frustrado de ese modo y contenido en el marco de experiencias kármicas, va a ser un abastecedor de energía para esas fuerzas. Nosotros más de una vez explicamos, en el planeta Tierra, en la superficie del planeta Tierra, las fuerzas involutivas fueron puestas por las jerarquías cósmicas y solares, y la jerarquía planetaria sostuvo esa propuesta, para generar pruebas y condiciones evolutivas. Eran puestas para que esas fuerzas, al buscar intervenir en nuestra vida, nos presentaran un motivo contrario al motivo evolutivo, quiere decir, a aquello que nosotros tenemos que hacer para evolucionar. ¿Quién es la fuente o cuál es la fuente que nos estimula, que nos ofrece un paradigma evolutivo? La fuente interna, nuestra conciencia espiritual, que continuamente está buscando que nosotros respondamos al paradigma evolutivo. Estas fuerzas son puestas evolutivamente por la ley de karma en ciertas etapas. ¿Para qué? Para que al ofrecer el camino contrario, al intentar que nosotros respondamos a una propuesta involutiva, aprendamos a dominar la influencia, a no sucumbir a la influencia de esas fuerzas y responder a las energías internas. Hay una gran diferencia entre fuerzas materiales y energías internas. Las fuerzas no son inteligentes, tienen una inteligencia limitada. Lo único que pueden hacer con su inteligencia es aquello para lo cual están programadas kármicamente, mientras que las energías no tienen límite. La energía no tiene límite, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero la energía, con esa cualidad trina, lo que hace es generar un efecto en ciertos campos de vida que se denomina fuerzas. Quiere decir, las fuerzas no son energía en su estado absoluto, sino que son una condición magnético-energética que la energía genera para experiencias evolutivas. Pero hay un principio kármico en ese contexto. Si un ser, en vez de rechazar la propuesta confirmando la evolución ofrecida por su interior, se identifica con esas fuerzas, automáticamente las hace reproducir. Hace que se reproduzcan. ¿Por qué? Porque la atención y la complicidad a través de la atención y actos concretos de complicidad por atención a esas fuerzas hace que crezcan en poder. No pueden crecer de un modo infinito, pero en un universo planetario bajo ley de karma llegan a crecer lo suficiente para poder generar condiciones traumáticas evolutivas, como por ejemplo las condiciones extremas traumáticas evolutivas que estamos viviendo en la Tierra. En la época Atlante, el volumen de esas fuerzas era inferior, y en la época Lemur todavía inferior. Pero nosotros, por no poder transformarnos, por no aprender adecuadamente en cada etapa, avanzar hacia el paradigma que internamente se nos ofrecía, terminamos generando una desmesura. Hoy en día esas fuerzas están encarnadas en miles de millones de personas que les rinden culto sin saberlo, que les sirven como herramienta sin saberlo. Este poder mundial, este nuevo orden mundial, estos magos negros, la cúpula del poder planetario, el gran tablero del tráfico de influencias mundial, está gobernado por estas fuerzas a través de los súbditos que tienen encarnados. Entonces, nosotros tenemos que aprender a estar atentos. En la medida que un ser logra centrarse, alinearse
a su esencia interna, la influencia de esa fuerza sobre ese ser va disminuyendo. ¿Por qué? Porque solo van detrás del que les da de comer. Si uno los mata de hambre, esas fuerzas, llega un momento que restringen un poco el acoso. ¿Por qué? Porque comen del desequilibrio, comen de la desarmonía, del miedo, de la ilusión, de la ambición, del egoísmo. Un ser que se centra y pasa a estar cada vez más equilibrado, no libera energías psíquicas densas, pensamientos densos que alimentan esas fuerzas, sentimientos densos y egoístas, no ejecuta acciones desequilibradas y egoístas. Entonces, eso principalmente es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso hoy decíamos que la tarea que tienen que hacer los seres hoy en esta transición planetaria es confirmar la relación de Dios en ellos y de ellos en Dios. Quiere decir, una relación mutua con lo superior, que un ser tiene que aprender a confirmarlo en sus acciones, en sus sentimientos y en sus pensamientos. Eso es lo que se llama espiritualidad práctica, que no necesita de una religión, no necesita de un hábito, no necesita de un gurú, no necesita de nada. Solo necesita entender cuál es el camino. Aquel que entiende cuál es el camino y que ese camino lo dirige a su interior, ese es el que tiene las posibilidades de cambiar la historia, por lo menos a partir de su propio proceso de conciencia. Y sumando uno, y sumando otro, y sumando uno más, y otro más, es como quienes tengan esa posibilidad van a colocar, aunque más no sea simbólicamente, la otra mejilla al mundo. Porque hacer lo que hacen todos es poner la misma mejilla. Jesús decía que en las situaciones había que poner la otra mejilla. La otra mejilla no es decir, seguí pegando, no. La otra mejilla es colocar una actitud diferente. Porque la mejilla donde pegan siempre es la mejilla a la cual le pegan siempre a todo el mundo. ¿Se entiende? Sí, pero tenemos que actualizarla. Mi casa está limpia si yo estoy limpio. Donde no permito que esas fuerzas tengan poder hegemónico, mi casa está limpia. Mi casa es mi conciencia, mis cuerpos, mi casa es el lugar donde habito. Porque uno puede limpiar de distintos modos su personalidad aparentemente como la casa o el lugar que plazca. Pero es su actitud la que ensucia. Antes de que las fuerzas ingresen, mi actitud está presente y si es sucia, le abre la puerta a la suciedad de esas fuerzas. Por eso el secreto está en transformarse. El trabajo es en uno. Esas fuerzas están todas juntas continuamente en la materia física, emocional y mental. Nosotros entendimos lo que dijo. Estamos intentando colocar la otra mejilla para que se entienda que por más que ella pueda colocar ese ejemplo, lo que hay que hacer es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo es, el planeta, en la medida que corresponda, va a recibir de mí lo que pueda hacer en mi propia conciencia. El planeta es nuestra casa cósmica universal planetaria, dentro de un sistema solar. Si yo no puedo vivir un proceso de transformación, si no puedo elevar mi conciencia, si no puedo ir simbólicamente hablando al rescate de la pureza en mi conciencia, donde yo vaya voy a estar ensuciando. Y la suciedad y las fuerzas que se alimentan de esa suciedad también van a estar ahí. Se debe tratar de neutralizar la acción de estas fuerzas, cuidando no identificarnos con su accionar. De ese modo, podrían recibir tratamiento para su disolución o neutralización mediante la manifestación de energías interiores, energías con el voltaje y cualidad adecuados para ejecutar aquello, siendo imposible para las fuerzas de la personalidad semejante despliegue y condición transmutatoria. Las fuerzas disuasivas serán controladas por medio de las energías internas. La luz interior es su verdugo, es quien desbarata su accionar. Página 7 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Ley de Purificación, cuaderno número 3, de Daniel Gagliardo. El centro Uxim, Sierra del Cielo,
Se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Tema del próximo programa: elevación y síntesis. Vamos a la reflexión del día de hoy. Cuando la luz de la armonía abre camino en su conciencia, el ser debe aprovechar aquella presencia para dar firmes pasos por esa trilla. Aquella dádiva es ofrecida para que los individuos transiten una actitud hasta hoy escasa. Aspirar ir hacia el Padre, sin que algún traumatismo o dolor sea la principal motivación para aquella consumación. Y nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.